cordial saludo, primeramente dándole gracias a Dios por este encuentro que estamos presentando hoy en la Universidad Experimental Libertador. Gracias a la doctora Mayera Évora, coordinadora del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña, distinguidos jurados integrados por el doctor Reinaldo Rojas, miembro número de la Academia Nacional de la Historia, a la doctora Nefer Álvarez, a la doctora Yolanda Aris, al doctor Francisco Camacho como el tutor de la tesis, el doctor Luis Cortés, en el trabajo titulado San Juan Bautista, Devoción en Carora, requisito para optar el título del doctor en Cultura Latinoamericana y Caribeña, que interviene Henry Alfredo Vargas Ávila, corte del año 2014, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Cecilio Acosta, egresado del convenio UCLA-UPER en la maestría de Historia. Actualmente ejerzo el cargo como jefe del Archivo Municipal adjunto a la Biblioteca Pública Municipal Ismael Silva Montañez, dependientes adscritos a la Alcaldía del municipio Torre en Carora, Estado Lara. El surgimiento del tema de investigación, de este trabajo de investigación, se enmarca dentro de la línea de investigación, historia, cultura y sociedad, y entra en el significado étnico de la devoción hispánica del San Juan Bautista en Carora, a través del perfil de la hermenéutica postulada por Bloch y Febren, a través de la Escuela de los Anales, que quedó registrada en 5 capítulos, compuesto por varios elementos que nos incorporan a la clave de la investigación, que llevó a copiar uno de los significativos hallazgos. En el primer capítulo se describe la cultura religiosa popular en Hispanoamérica. En el segundo capítulo se describe a San Juan Bautista. En el tercer capítulo, el contexto histórico, social y económico de Carora, ciudad levítica de Venezuela. Cuarto capítulo, fiestas patronales como manifestación cultural en el capítulo 5, Nuestra Señora del Rosario, de la Chiquinquirá de Aregue, distrito Torres, del estado Lara, acá en Venezuela. Nuestro empeño en brindar en el tramado de esta participación estuvo el compromiso de nuestros maestros con discípulos en brindarles una rigurosa y un expurgo heurístico del extenso material que se aglutinaron indeteniblemente con las miras de sustentarnos en cada uno de sus capítulos, meticulosamente bajo los hechos de un argumento social o en el actual tiempo y espacio en torno a las solemnidades festivas. Es a partir de allí, pues, como comprensión singular de la expresión de fe en el semiárido del occidente venezolano, porque poco se conoce hasta la fecha. En esta comarca, la festividad de San Juan Bautista, casi seguro, simultánea con la fundación en el siglo XVI de esta ciudad de blancos del hoy occidente venezolano, es una celebración de carácter muy particular, pues si la comparamos con las mismas devociones de las costas negroides de Venezuela, resaltará de inmediato el carácter sobrio y españolizante de esta fervor en la ciudad del Portillo de Carora. En esta festividad se encuentra, es decirlo, de blancos peninsulares, canarios, que se instalaron desde la centaura fundacional que conforman esos días que concurren en un verdadero tiempo de la República. Esto es llamada la hidalguía o el patriarcado caroreño. Declaración pragmática de un método heurístico vinculado a la idea anterior escrita en este tema, en el icónico pragmático y el procedimiento heurístico, ubicado junto a lo que se desarrollaron todos los escenarios que se avecinaron, topándonos como se había llevado a cabo en estas instituciones que resguardan la memoria histórica, como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional,
el Archivo Arquidiocesano de Caracas, los archivos históricos de los rotativos El Impulso y el Diario de Carora, el famado y afamado Archivo Zubillaga en Carora, entre otros. Fueron muchos los documentos a la crítica y de esta manera se extrajeron en un sentido explícito y de manera que el investigador significó bajo la idea principal en guardia de Mark Bloch, quien reía el perfil del historiador en un pensamiento de un banco, en comprender la sociedad históricamente fundamentada. Transcurrida esta idea, se plantea la situación de diferentes métodos dispuestos en la realización de un compuesto que hace indispensable a cada uno en el momento de la interpretación científica histórica, en el método compuesto por los padres de esta corriente, Bloch y Feyerabend, en agradecimiento así al campo de la disciplina solicitada, en la confluencia de las ciencias y en particular la sociología antropológica, más fervientemente en la transformación histórica de su objeto, llamado el conocimiento indescriptible de una larga duración. Estas internacionalidades u objetivos de esta investigación dan la razón que conllevó a la selección del presente tema crucial, el cual consistió en revisar la fiesta de San Juan Bautista en Hispanoamérica, principalmente en Venezuela, en América, en Sudamérica, en el marco histórico del siglo XX, aproximado de este presente pasado. Como es sabido, la devoción de San Juan Bautista ha sido harto de indagaciones y estudios en la costa central de Venezuela, pero no así en el semiárido del occidente del país, donde la fiesta enmarca a los pueblos en el momento que todo se confunde, donde las penas se convierten en motivos de alegría hasta la muerte. Representan esta fiesta como en las comunidades venezolanas, en la celebración que convoca la iglesia e invoca a un santo, donde la misa de sacramento en procesiones, toda una celebración más, sin embargo, como elemento pagano de lo que quiero manifestar a través de esta festividad. Posee una autorización eclesial de manera que quien convoca al santo, en otros casos como la Virgen, hasta la cruz, es un símbolo de los cristianos. Y si es el camino, se transita en la fiesta popular de los pueblos en Latinoamérica, que tiene un simbolismo como la de Carora, en la adhesión al fervor que tiene unas particularidades táncicas con la simbología costera en Venezuela, como en Curiepe, actual estado Monaga. Por esta manifestación sobria y simbólica ha sido simultánea en la clase especial, con rasgos de castas e insistencia, particularmente en la localidad a finales de la estructura colonial. Y es decir, que esta festividad de San Juan Bautista se remonta a los siglos del régimen de la colonia. No solo al divertirse esta modalidad es un signo positivista de la festividad meramente religiosa, que había sido y adquiere un signo laico de las ferias agroindustriales comerciales que se inician por primera vez en el año 22, enmarcadas en el primer centenario del héroe epónimo Pedro León Torres Arrieche. Este transitar de la festividad sacra que se caracterizan los primeros en el siglo en el calor emergente de una economía petrolera, implantando la consolidación del latifundio caroreño. Es como ello, el componente teórico de estos antecedentes dan un plasmar en este trabajo alrededor de esa residencia, ese apego a esa festividad de San Juan Bautista, esa transformación, en esa evocación de San Juan, y escudriñar con orgullo el presente trabajo inédito, por cuanto el contenido único en su estudio, metodológicamente concebido en torno a la vida religiosa católica de la subregión de Carora, como contribución realizada por el doctor Luis Cortés en su tesis doctoral titulada La llave de los reinos de los cielos de la Iglesia Católica en cofradías de las mentalidades religiosas del siglo XVI al XIX,
Reconstrucción dentro de la línea histórica, social de las mentalidades religiosas en el espacio geohistórico de Carora, significando el catolicismo en América hispánica, en particular Carora, en vocación antropológica como investigador, se revela en ese proceso que forja aquella devoción a la ciudad de blanco, diseñado en un precio de esa metodología, aparte de ser presentada de manera pública por este investigador, a través de resolver los problemas fundamentados, supone que yacían en espera a la disposición del conglomerado amante de esta celebración. Tras la realización de las hipótesis explicativas del proceso histórico de la celebración caroreña en la colonia del siglo XX, es importante destacar, atendiendo a Mark Bloch en esa pesquisa, comenzando desde el presente histórico para avanzar hasta el pasado más remoto y consolidado. De esta manera se trabaja el método regresivo como creación blochiliana para destacar y seguir el insigne historiador francés, quien expresó que no se sabe lo que tiene hasta que no se busca lo que se encuentra. En ese análisis de caracterización de los mismos, nos topamos con esas fuentes históricas que aportaron previa triangulación de información, manejo y reseña de la composición primaria en esa historia, ya que fue el momento que entraña todo el expurgo de documentos, testimonios, objetos visualizados en los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado, así como un historiador analiza los trabajos de ajuste, obteniendo la mayor información posible, como las interrogaciones de esa visión histórica, que son los tipos de información primaria, secundaria. Las pesquisas dispersas generan en una época prácticamente el mismo tiempo de los conocimientos y hechos que se querían dar a conocer y llegaron sin ser transformadas y inventadas por ninguna persona. Es decir, que tal y como fueron forjadas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior, cuando mayor fue el número de esas interrogantes y análisis al presentar esta atestación sobre lo que interpusieron entre los sucesos del pasado y el investigador, teniendo en cuenta más confiable que se pudiera hacer en la prueba, porque durante el proceso de transmisión de hechos pueden sufrir sucesivamente modificaciones. El revelador hallazgo de este ritual del agua en San Juan Bautista, en Venezuela, se diferencia a las fiestas del fuego, destacando más aquel aspecto como expresión de aquella esencia, como investigador, esas investigaciones sobre la tradición de la idea del convencimiento de que hoy damos a expresar, como durante muchos tiempos, quizás hasta el advenimiento del cristianismo. Absolutamente extraña a la entrada del grecorromano, como lo acuñó al historiador Gustave Bardi, quien dibujaba aquel fervor, afirmando que jamás se había visto que había un imaginario ni siquiera que un hombre renunciara a la religión de su ciudad natal y de sus antepasados para progresar todo con un corazón y de manera exclusiva en la religión diferente. A manera ya de conclusión, en este estudio ejecutado viene a formar una contribución en la comprensión antropológica religiosa de Carora, en Venezuela, a partir de su historia colonial, aportando además una investigación inédita de orden docto, siendo Carora desde su génesis una fortaleza en las contribuciones de sus actores históricos locales, que son una inspiración en el desarrollo de nuestros orígenes, medio de esa complejidad en las celebraciones de San Juan en Venezuela. Al descubrir una aproximación de los elementos, explica con diferencia entre el culto a San Juan en Andalucía, ciudad de las festividades de estos santos en las regiones del país, principalmente en el centro norte costero de las actuales
preservaciones en la influencia africana, correspondiente a expresar que Carora ha sido bautizada en 1572 con el nombre de San Juan Bautista en el portillo de Carora. Este nombre significó que nunca la devoción popular a San Juan, sino mención de sí mismo en su nombre por el repoblador que fue Juan de Salamanca, y hacerlo en esa confianza y atestación del portillo del pueblo, el nacimiento de Juan de Salamanca como coronario de este estudio, en su relación de San Juan y las expresiones negroides de la presencia de que Carora sin tambor es muda, tales como las declaraciones de la celebración de San Juan, que se inscribió la eclesiastía en la calle donde el negro era esclavo y sujeto del taller artesanal, ello en la familia contigua, que recibiera ese doctrinamiento religioso ortodoxo, el cual poco se conoce. En sus ancestros africanos podemos afirmar que el tambor no consiguió ese espacio en expresar en la ciudad, y ir a culminar con mi intervención con nuestros más respetos a mi tutor en esta tesis que estoy presentando, las ideas del maestro Lucien Febvre, que dijo: la historia es la ciencia del hombre, la ciencia del pasado humano, no las ciencias de las cosas, de los conceptos, de los hombres que iban a fundamentar las ideas. Lucien Febvre. Muchísimas gracias por su atención.